Gracias. Gracias a la Cámara Nacional de Turismo del Perú, Canatur, por brindarme esta oportunidad a través de la Universidad Científica del Sur, una universidad pionera en los temas de sostenibilidad y ambiental, e igualmente que ha desarrollado una carrera de turismo sostenible y hotelería, que es un referente a nivel nacional e internacional, dirigido por muchas personalidades del ámbito cultural, social, económico de nuestro país, que han construido un lugar donde se encuentran muchas personas con un mismo fin: trabajar por el Perú, recibir los conocimientos, adquirir la experiencia y dársela a su país para construir una mejor patria. En estos últimos años y en estos últimos meses, para Fernando Puente Zambrano, docente y miembro del Comité de Calidad y Stakeholders de la Universidad Científica del Sur, ha sido muy difícil aceptar esta realidad, en el sentido de que debe haber una reflexión sobre la fuerte caída del turismo receptivo, sumado a las restricciones internacionales. Deriva de ello una drástica reducción de la movilidad humana y del turismo, tanto internacional como nacional. El cierre de los aeropuertos y de las fronteras, la adopción de las severas limitaciones a los viajes, también internos, y esto está causando una crisis sin precedentes en muchos sectores conectados también al turismo, con una enorme pérdida de puestos de trabajo en todo el sector. En ese sentido, la sostenibilidad turística tiene en sus manos una tarea de reconstrucción fundamental a través de sus líderes, a través de las personas que confían plenamente en este camino elegido por muchas empresas, por muchos líderes, por muchos estudiantes. Ante ello, los gremios de turismo, la academia y el sector público juegan un rol primordial y necesitan lograr una cohesión con la mayor cantidad de actores posibles de la industria turística. Si bien se han dado avances significativos en materia económica para atender a las empresas turísticas, lo cierto es que la magnitud de los efectos de la pandemia han traído como consecuencia consensuar una nueva visión del turismo. Ya pasó el tiempo de pensar, repensar y reactuar. Es tiempo de que se dé una visión completamente nueva del turismo sostenible. En esta oportunidad, y voy a pasar a compartir la diapositiva que hemos preparado y donde haremos una reflexión sobre el turismo sostenible, sobre justamente cómo mejoramos la calidad de vida en las comunidades locales y los destinos, y cómo el éxito de las empresas turísticas es posible. De igual forma, compartiremos con los asistentes know-how turístico sobre cómo enfrentar esta reactivación de la actividad económica durante la pandemia del COVID-19. Creatividad e innovación son palabras que usualmente venimos utilizando desde hace muchos años. El modelo turístico sostenible peruano y la estrategia desarrollada en los últimos años, junto a las ventajas que conlleva la innovación y el turismo sostenible, son nuestras armas para poder enfrentar esta recuperación y el despliegue de estas oportunidades para las empresas y las nuevas generaciones de empresarios de los territorios, pero sobre todo de aquellos profesionales de alta gama, creativos y emprendedores peruanos.
Voy a pasar a compartir la diapositiva que hemos preparado para toda la audiencia que nos está siguiendo, gracias a las plataformas de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur. A nombre de la Universidad Científica del Sur, también les agradecemos por este espacio que nos brindan, porque es fundamental para la academia que podamos nosotros dar a conocer diferentes puntos de vista. Y así empezamos. Turismo sostenible en épocas de pandemia. Como ya bien lo dijeron, mi nombre es Fernando Puente Zambrano, soy máster en Dirección y Gestión Turística de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Alicante, de España. También curso una maestría en Educación en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con mención en Gestión Educativa. También soy miembro del Comité Mundial de Expertos en Turismo de la Organización Mundial del Turismo de la OMT, presidente de SICTUR, Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Turismo. También soy docente de la carrera de Turismo Sostenible y Hotelería de la Universidad Científica del Sur y miembro de su Comité de Calidad y Stakeholders, así como conferencista, y muchas veces he participado de las acciones de responsabilidad social universitaria en los webinars y conferencias, así como en el diseño curricular del curso de Turismo Sostenible de CEPE para la universidad. Es muy importante que hagamos una reflexión sobre lo que sucede para poder entrar a detallar qué es lo que podemos hacer. Turismo sostenible es una definición que muchas veces conocemos y pensamos que aplicamos a nuestra realidad. Quiero yo especificar algunos puntos clave. Los territorios y las empresas no son ajenos entre sí. No pueden trabajar aislados. Las empresas, y especialmente las empresas que trabajan en turismo, tienen un doble compromiso con su comunidad, con su territorio, sea en la costa, sea en la sierra, sea en la selva. Construir una organización toma tiempo, toma dedicación, requiere esfuerzo, sacrificio. Y todo eso va de generación en generación. Y el turismo sostenible, si tomamos en cuenta que la palabra sostenibilidad desde el año 1972 ya se hablaba de la sostenibilidad y luego se refrenda a través del desarrollo sostenible en el Informe Brundtland muchos años después. Y acá en el Perú también, en los años 90, el término de turismo sostenible se venía utilizando en diferentes escenarios, y luego de ello las empresas empiezan a adoptar este modelo de turismo sostenible para aplicarlo a sus organizaciones. Los jóvenes de aquella época empiezan a ver el turismo sostenible como una oportunidad diferente de contribuir y beneficiar a las poblaciones y al mismo tiempo generar recursos económicos para poder hacer crecer sus empresas, sus negocios, sus emprendimientos. Hoy en día la realidad es distinta. Si bien en un comienzo nuestro turismo, tal y como se ve en las imágenes
Era un turismo muy de compartir con las comunidades locales, con las naciones, con las personas en general. Era una especie de alegría perenne durante los viajes. Hoy en día toma otro rol, muy distinto, pero al que debemos adaptarnos. Sin embargo, nuestro país, Perú, atravesaba ya muchos cuellos de botella, muchas situaciones difíciles, políticas, sociales, económicas, y el turismo no necesariamente venía siendo gestionado adecuadamente en muchos lugares. En esta imagen podemos ver Machu Picchu antes de la pandemia, cómo nos juntábamos para poder ingresar ansiosos a la ciudadela de Machu Picchu. Y la pregunta muchas veces es, ¿qué hicimos mal? ¿Y qué podemos hacer bien para que esta situación no se vuelva a repetir? Tuve la oportunidad de trabajar para la cadena Belmont en la ciudadela, al pie, a pocos metros, y puedo decir con sensatez que lo que necesitamos es cambiar el modelo de visita a Machu Picchu. Hoy en día, a raíz de la pandemia, los ingresos se han reducido considerablemente y tendremos a partir de noviembre la apertura nuevamente de la Yacta Machu Picchu. Entonces, necesitamos que las autoridades competentes a nivel nacional, regional, local, puedan entender de una vez que esta oportunidad que tenemos es única para hacer las cosas bien, con los protocolos que se han establecido, con las directivas, con las nuevas normativas que puedan aparecer, a dar solución a todos estos temas. Sí, enfrentamos una pandemia a nivel mundial que nadie imaginó. Pero el COVID-19 no es lo más complicado que vamos a afrontar. Tenemos temas de recesión, de cambio climático, que son como olas, como tsunamis que vienen. Pero los peruanos estamos más que preparados para afrontarlo. Ya el 15 de marzo del año 2020, de este año, nosotros hablábamos de un tsunami llamado coronavirus que impactaba contra el turismo peruano. Lo dijimos en radioprogramas del Perú, invitados como Universidad Científica del Sur, y fuimos muy enfáticos en mencionar que las medidas de gobierno eran insuficientes. Y además de ello mencionamos el tema de los protocolos, de los cuales muchas empresas no eran ajenas. Hoy en día, con satisfacción, vemos que muchas empresas vienen tomando en serio los protocolos y adecuando sus negocios para ello. Las universidades también, por la cantidad de personas que reciben, empiezan a tomar las medidas necesarias para poder enfrentar todas estas situaciones difíciles y complejas que nos ha tocado vivir. En esta diapositiva podemos observar rápidamente, ¿no? Es una diapositiva de ALA, ¿no? Del American Hotel and Lodging Association, de Oxford Economics, donde ustedes pueden ver cómo a raíz del 11 de septiembre, cuando derribaron las Torres Gemelas en los Estados Unidos, hubo una caída de empleos que llegó a tener un 59% de ocupación en los hoteles de aquella época.
Se perdieron más de 400.000 empleos. Después, en la recesión del año 2007 a 2009, cuando las economías se contrayeron, también hubo una pérdida de 470.000 empleos y la ocupación cayó hasta el 54% y quizás menos. Para el año 2020, ¿no?, los escenarios que se avecinaban nos llevaban a un 25% de ocupación y pérdidas de 3.4 millones de empleos. Entonces, nosotros nos ponemos a pensar muchas cosas. ¿Es el turismo sostenible la solución? ¿Nos salvará de este tsunami? Muchos líderes del sector turismo mencionaban sobre el turismo interno y las oportunidades que representaba. Y es cierto, nosotros como país debemos trabajar muchos temas para que esto sea realidad y no solamente quede en el tintero. Turismo interno, sabemos que existen las ganas de viajar de las personas, pero necesitamos que los gobiernos regionales y locales asuman ese compromiso y lo asuman con las autoridades nacionales, con las mesas de trabajo, con los comités. Necesitamos que MINCETUR, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, brinde todas las facilidades en esta y en las próximas gestiones a todos los empresarios, a todos los profesionales del sector turismo. Necesitamos de ese apoyo y necesitamos del compromiso también de todos los asociados de los diferentes gremios. Este es el momento de apoyar a sus gremios, es el momento de apoyar a la academia, es el momento de que trabajemos conjuntamente. Sabemos que el turismo venía cayendo por diferentes motivos. Las cifras que en un inicio se hablaba de 10 millones de turistas en el año 2016 se redujeron a 7 millones de turistas y luego a 5 millones. Y lo cierto es que la variación final nos daba que habíamos decrecido 1.1% el año 2019. El 2020 es un panorama mucho más difícil, donde tendremos una caída muy fuerte, sin entrar en cifras ni cantidad de visitantes. Es la peor crisis de toda la historia del turismo nacional e internacional. Las previsiones y los indicadores estratégicos del PENTUR del 2016 al 2025 nos daban muchas esperanzas de que nuestro turismo podría seguir creciendo. Solamente con ver a España como referente del turismo, con más de 83 millones de turistas internacionales el año 2019, vemos cómo hoy se ha reducido a prácticamente el 40% de esa cifra. Entonces, si tenemos los indicadores estratégicos donde nos hablaban que podíamos llegar a una cantidad muy significativa de turistas y hoy en día todo ello se ha reducido, el ingreso de divisas, ¿no?, los impuestos, el empleo turístico, el flujo de viajes, los aeropuertos están de alguna manera cerrados en muchos lugares y empiezan a aperturarse en otros. El Perú empieza a tomar las decisiones correctas para poder retornar a esta nueva normalidad. Entonces, debido a las restricciones impuestas en marzo, cuando el coronavirus comenzó a propagarse rápidamente por todo el mundo, los viajes internacionales se detuvieron y esto ha traído una consecuencia de que tengamos una caída muy significativa. La Organización Mundial del Turismo espera que los ingresos por turismo internacional
Es decir, el gasto de los turistas internacionales caigan entre 910.000 millones de dólares y 1.2 billones durante el 2020, lo que nos llevaría a un retraso de 20 años. Similar situación que se vive en el Perú. Entonces, si tenemos una caída tan significativa, ¿dónde es que las empresas deben apoyarse, donde las personas deben trabajar para mejorar su situación? Tenemos que trabajar de forma estratégica. Necesitamos generar alianzas estratégicas en el sector turismo. Necesitamos mayor presencia de organismos internacionales, no para que tomen las decisiones por nosotros, sino para que coordinen con los gobiernos, con los gremios, con las asociaciones, instituciones, donde los profesionales se pueden integrar. Necesitamos que el Consejo Mundial del Turismo Sostenible, la Organización Mundial del Turismo Sostenible, la Federación Internacional de Estudiantes, ¿no? Y también instituciones mundiales puedan añadirse a este gran reto de llevar al turismo hacia una nueva normalidad donde podamos convivir todos. La OMT viene haciendo muchas iniciativas interesantes, como la implantación del marco del Al-Ula para un desarrollo comunitario inclusivo a través de la reunión que tuvo recientemente con el G20 de ministros de diferentes países, de los más importantes. Todo ello, ¿para qué? Para que el nuevo modelo de desarrollo turístico esté basado justamente en las alianzas entre el sector público, el sector privado y las comunidades o territorios. Estas iniciativas y programas tienen 4 pilares fundamentales: el empoderamiento, la salvaguarda, la prosperidad y la colaboración. Ámbitos claves que se han definido como la medición del impacto del turismo en las comunidades frente al COVID, frente a esta pandemia que vivimos, porque necesitamos esa data a nivel del sector turismo para poder trabajarla. De acuerdo a la conformidad que tiene la iniciativa de medición de la sostenibilidad del turismo liderada por la OMT, y que en el Perú necesitamos que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tenga esta medición de la sostenibilidad. Building Blocks for Sustainable Tourism. Necesitamos que cada empresa, que cada organización pueda generar los triángulos de apoyo, donde pueda especificar todas las rutas a seguir, toda la implementación de estos términos internacionales que se manejan hoy en día: geoestrategia turística, digitalización, gobernanza turística, accesibilidad, sostenibilidad. Necesitamos modificar nuestros planes de trabajo, redefinir nuestras estrategias a largo plazo, ya no un plan estratégico a 10 años, sino a 5, a 3 años. Necesitamos acelerar la digitalización para ser posible. Necesitamos además identificar y evaluar los problemas para poder buscar indicadores que nos permitan visualizar a través de la data y la información cómo es que debemos trabajar. Esta diapositiva va a quedar de orden público para que la puedan visualizar todos. Entonces, y podamos entender que dentro de nuestros planes de trabajo tenemos que llegar a la cúspide, donde puede haber modificaciones de decisión de los procesos, donde estén incluidos los turistas, los stakeholders y todas las personas que hacen la actividad turística sostenible. Entonces, necesitamos definir bien estas acciones a través de los pasos de economía ambiental, social y económica, como lo dijimos hace poco. Turismo sostenible y la visión del territorio en tiempos de pandemia. Por lo general, cuando escuchamos hablar de turismo sostenible, pensamos en ejemplos
muy exitosos en nuestro país y reconocidos a nivel mundial, como Andean Lodge, ¿no? Que es este emprendimiento turístico sostenible, de turismo sostenible más alto del mundo, en Cusco, en Auzangate. Entonces, pensamos en Incaterra como un modelo a seguir, que ha desarrollado, ¿no?, desde hace más de 40 años una labor muy importante en temas de conservación, en temas de generación de servicios de calidad y otros. Vemos a Joe Keckling como un líder, como un visionario del turismo sostenible identificable por la gran mayoría de actores del sector turismo y otras industrias. Entonces, ha habido pronunciamientos sobre ello, ¿no? Joe Keckling se pronunció a través de las acciones de atraer inversión, de innovar, de invertir en infraestructura y servicios públicos, de incorporar a las poblaciones quechuas, de promover la producción peruana de artesanías, textiles y alimentos, y de los grandes desafíos que existen, crear confianza en los mercados emisores, especialmente en el hemisferio norte como Estados Unidos, cuidar nuestra marca Perú, mejorar nuestra situación sanitaria y replicar en cierta forma lo que se ha hecho con la agroindustria, gran generador de empleos. También Rogers Valencia, exministro de Comercio Exterior y Turismo y creador de Andean Lodge, se pronunció en agosto acerca del turismo sostenible, acerca del virus en China y cómo explosiona en Europa e Italia desde un inicio, como el aislamiento social y las medidas para controlar la velocidad del contagio del COVID-19, el FAE Turismo, los programas, los bonos, los grandes desafíos que enfrenta Cusco como destino y cómo debe juntarse a las personas que tienen la capacidad de tomar decisiones para hacer de Cusco un destino sostenible. Gestión que muchas veces se va aprendiendo en el camino, y la sobrevivencia de las empresas y cómo hay que cambiar el modelo en Machu Picchu. La transformación de espacios, convertirlos en destinos inteligentes, la dependencia existente del aeropuerto de Lima y alejarnos del turismo monotemático, un destino que maneja bien sus flujos y los sistemas de gestión de los visitantes, puede considerarse un DTI, un destino turístico inteligente. Consolidar a la empresa turística la capacidad de oferta, sino de continuar en el mercado con nuevos ciclos, integrar a Choquequirao. Los clusters de micro y pequeñas empresas no pueden sobrevivir a una crisis como esta si no hay asociatividad, integración, certificados con bioseguridad. Es lo que nos refería Rogers Valencia recientemente en las perspectivas del turismo en el contexto post-COVID. Una pregunta que vino en el momento también fue: las universidades empiezan a sentir los efectos de la pandemia y la deserción de los alumnos se incrementa. Entonces, ¿por qué no generar un programa que ayude a las carreras de turismo sostenible y hotelería y otras afines a reactivar su labor? Es viable tomando en cuenta que hemos tenido iniciativas de Turismo Emprende con 51 millones de soles, de FAE Turismo para las empresas, de bonos, de programas alternos. Entonces, ¿por qué no generar desde los ministerios de Educación, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, pequeños fondos de ayuda para las universidades y sus programas? Porque necesitamos justamente que las personas que deseen estudiar la profesión de turismo sostenible y hotelería puedan tener esa visión y puedan continuar sus sueños y luego servir y trabajar en la industria turística para beneficio de todos. Necesitamos de ese apoyo por parte de las autoridades. Es algo que vienen reclamando los líderes que han forjado las universidades en el Perú y tienen las carreras de turismo sostenible y hotelería, y lo hacen con mucho esfuerzo y dedicación. ¿Estudiar turismo sostenible y hotelería tiene futuro? Por supuesto que sí, el turismo no va a dejar de crecer en los próximos años, pero lo que necesitamos es que tenga un real significado, donde entendamos la absorción de los flujos de turismo mucho más allá del tema cuantitativo o cualitativo, sino de entendimiento por parte de las personas de que por qué vamos a recibir visitantes y para qué los necesitamos en nuestro país. La actividad turística va a vivir un cambio profundo, una reinvención acelerada de estos modelos de negocio y, como bien lo mencionamos, ¿no?, de calidad, digitalización, sostenibilidad, etcétera. Esto va a ser uno de los sectores que definitivamente va a crecer más en el tiempo. Necesitamos entender que el turismo sostenible tiene una
interdisciplinariedad y una transversalidad clave para su desarrollo en bioseguridad, en cambio climático, en gastronomía y desarrollo rural, educación, digitalización y accesibilidad. Todo ello teniendo al turismo sostenible como eje para la generación de proyectos, y allí las empresas tienen un interesante camino a seguir de ampliar su oferta, de ampliar sus radares para identificar negocios sostenibles. Gobernanza y finanzas en las empresas que van de la mano del sector turístico van a ser sostenibles, pero necesitamos entender que es necesaria una reforma de la infraestructura turística y establecimientos turísticos privados. Safe Travels es una certificación muy interesante que recién empieza en muchos países y Perú ya está con el sello internacional, pero necesitamos que otros países también se unan. Estados Unidos de Norteamérica todavía no cuenta con la certificación Safe Travels a la fecha. Seguramente se unirán, pero necesitamos que las potencias mundiales también participen de ello para que sea sostenible en el tiempo. Y de igual manera necesitamos otras certificaciones que ayuden a los destinos, a las empresas y a las personas a realmente validar sus conocimientos y experiencia. ¿Cuál es la visión del turismo sostenible? La normatividad del turismo sostenible. Recientemente el secretario general de la Organización Mundial del Turismo nos decía, la sostenibilidad ya no debe ser un nicho de turismo, sino debe ser la nueva norma para todos los sectores del sector de la industria turística. Una nueva norma. Y la pregunta es, el PENTUR, Plan Estratégico Nacional de Turismo del 2025, detalla sobre el posicionamiento del Perú como destino turístico sostenible y competitivo. ¿Dónde está esa normativa de turismo sostenible? Debemos trabajarla. Es un llamado a las instituciones, a los gremios, a los representantes. Incluyamos al turismo sostenible, a la sostenibilidad dentro de la normativa y las leyes que se pretenden generar en el futuro próximo. Eso es muy importante y es un llamado a la Comisión del Congreso. Como mencionábamos, hay muchas oportunidades dentro del turismo sostenible y se da a través de los centros de interpretación, se da a través de la creación de labs. Ya lo hacen algunos hoteles. ¿Por qué otros hoteles no tienen esa oportunidad de invertir en investigación, en generación de conocimiento? Hay un know-how muy interesante en la sostenibilidad hotelera. Pienso que muchos hoteles, tanto urbanos como aquellos que se encuentran en comunidades rurales y en la selva, pueden tener esta oportunidad de generar investigación y de generar proyectos sostenibles, entendiendo al destino turístico como fundamental. La digitalización es un gran proceso. Es increíble cómo plataformas como Zoom han explosionado durante la pandemia y cómo compañías como Delta, Airlines, United, Lufthansa, Southwest, American Airlines o Air France ahora tienen un valor mucho menor que una plataforma digital como Zoom. Entonces, pensemos en la infraestructura digital que podemos generar para el sector turismo y cómo va a surgir nueva legislación al respecto. Zoom ya tiene un mercado de capitalización que supera los 48 billones de dólares. Increíble. Termino esta exposición y dejo a continuación los correos e información donde pueden contactarnos como Universidad Científica del Sur y agradecerle a la Cámara Nacional de Turismo por esta oportunidad, a Canatur, a la presidencia, al doctor Carlos Canales Sanchorena, a su consejo directivo, a todo el sector turismo, decirles, si queremos emprender, si queremos hacer empresa en el país y queremos salir adelante, necesitamos investigación, desarrollo e innovación en turismo. Y necesitamos que esa sea sostenible. Y el turismo sostenible, sin duda alguna, es el camino donde estamos, debemos seguir y debemos aportar. Muchas gracias.